Freddy, mi saludo cordial para usted y para su equipo de trabajo y por supuesto para los distinguidos amigos oyentes de esta querida emisora. Muy agradecido por la invitación para conversar de asuntos que en efecto deben ser escuchados, no porque los diga yo, por supuesto, sino porque todos los seres humanos tenemos un espacio vital para, en la medida en que existimos, podamos brindar lo mejor de sí. No tanto porque sea una obligación, sino porque los seres humanos solo podemos existir, vivir y relacionarnos en la medida en que al otro lo tome como una persona que tiene los mismos sentimientos, las mismas emociones y cerebralmente, biológicamente, físicamente coincidimos en este tipo de realidades que nos permiten una realización plena como debería ser. Sin embargo, no es así. Hay, como usted siempre lo señala y lo dicen periodistas y pedagogos, filósofos y científicos, ¿no? El ser humano tiene que educarse y en la medida en que se eduque será factible una realización adecuada con los demás. Ahora, los seres humanos nos estamos educando permanentemente, pero resulta que no da los frutos que quisiéramos, ¿no? Por aquí hay un autor que hoy es un bestseller, me refiero a Yuval Noah Harari. Él es un académico, un historiador israelita, con 3 libros que a su haber tiene traducidos ya a más de 50 idiomas, deja en claro todo el historial humano, la conducta que adquieren los pueblos, las comunidades, dependiendo de una serie de factores, ¿no? Y ahí él se plantea una infinidad de inquietudes, ¿no? En torno a lo que está sucediendo, sobre todo en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas. ¿Cómo es que, en la medida en que el ser humano se cultiva, la ciencia tan desarrollada que está, la tecnología, hoy en esta pandemia, quizá nos ha salvado de la muerte total la tecnología, para que esa esencia humana no desaparezca, ¿no? Sin embargo, si las circunstancias no se dan, no se prestan, también eso nos trae una serie de problemas como ya los estamos viviendo. Entonces, bueno, el problema es muy complejo. Necesita que cada estudioso pueda aportar. Y luego los que estamos educándonos, los que podemos educar, tenemos que formarnos. Y ahí está el problema. La gente cree que, una gran mayoría, que todo mundo, y está bien, quiere llegar a la universidad, estudiar, sacar un título universitario y luego buscar un puesto de trabajo. Y ahí termina el asunto. En el Estado, sobre todo. En el Estado, exactamente. ¿Y por qué en el Estado? Porque hay un dicho que dice, si no chorrea, al menos gotea. Y es seguro, además. Es seguro, exactamente. Y ahí creo que hay un problema muy grave, cuando eso no se lo capta debidamente. Exacto. Como es seguro, tengo un puestito, bueno, y ahí estoy, pero ¿qué pasa? Que estoy vegetando. Es decir, mueren todas las aspiraciones
Ahí del muere ser todo, humano exactamente, porque y las posibilidades de crecimiento. exactamente, ese es el asunto. Si no hay posibilidades de crecimiento, pues esa persona se ancla ahí en ese espacio. ¿Por qué? Porque ya tiene pues ahí un puestito para apenas vivir, para vivir a medias o vivir súper bien si es que se acomodó o lo acomodaron de la mejor manera ahí. Porque usted sabe que en cuestiones de salarios, porque es que unos apenas ganan el mínimo y trabajan demasiado. Y porque otros ganan tanto y solo vegetan. Entonces, ahí hay un problema muy grave, que no solo es en el sector del Estado, aunque bueno, si usted va pues al sector privado y particular, por supuesto, pues si no rinde, si no trabaja como el patrón o el empresario desea que lo haga, pues, no puede permanecer en el puesto. Entonces sí hace el esfuerzo para tratar de responder en forma debida. Pero todo esto es un proceso, digo, de educación. ¿Por qué tiene que anclarse una persona que ya consigue un puesto? ¿Por qué? Debe ser al revés. Aquí me dan una oportunidad de trabajo y voy a demostrar que sí puedo servir, que sí puedo orientar al otro, que sí puedo apropiarme de esa realidad, porque es un ser humano. Hoy, por ejemplo, mucha gente se queja de que, bueno, y no es de hoy, ¿no? Ha sido de siempre, en la burocracia, son pocas las personas que están listas, preparadas para asumir en forma coherente, responsable, con dinamia ese trabajo. Para que cuando alguien acude a esa persona se desvive por servirla, por ayudarla, por orientarla, pero son contadas las personas. En los demás casos no es así. Entonces ahí viene un quiebre de la conducta humana y viene el caos. Y cuando viene el caos, entonces cada cual responde como puede, porque Y viene la descomposición la social. descomposición moral, social, que empieza pues por lo personal, ¿no? La Doctor, descomposición de la familia, la descomposición de la educación y todas las realidades que vivimos, ¿no? Entonces, la preocupación es que vemos que esto se va legando. exactamente, es decir, Y como que no hay una salida para que las cosas se solucionen, no solo en el nivel político, sino en todos los niveles de la vida, ¿no? Pero por supuesto, el nivel político pues, es una enorme influencia. claro. Doctor, ¿puedo topar el otro libro? Solo como referencia. Mire, bueno, hoy a propósito de los libros, aquí hay un libro que se intitula El libro que tu cerebro no quiere leer. ¿Por qué? Uno se queda perplejo ¿Pero quién viendo es el aquí. autor? El autor es el neuropsicólogo, científico David del Rosario, es un español. Lo mismo acá. ¿Pero qué dice ahí al vuelo del tema del por qué esa El libro que tu negativa? cerebro no quiere leer. Ajá. Cómo reeducar el cerebro para ser más feliz y vivir con plenitud. Aquí hay un asunto que está recientemente, bueno, desde hace algunos años siendo analizado. ¿Cómo se distorsiona la conducta humana con todos estos quiebres que le digo? Cuando El entorno, ¿qué le hace? Hay una persona en la línea. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días a su entrevistado. Quisiera felicitarlo primeramente por su trayectoria académica y hace muy poco tiempo acabaron de publicar un interesantísimo paper en una revista de prestigio en el que de forma muy acertada analizan la forma histórica de cómo las poblaciones manejaban el agua y cómo se puede aprovechar eso. Entonces, un poquito para concatenar con lo que dice el doctor, siempre hay que tener en cuenta la historia también de los pueblos para poder seguir adelante. Si es que nosotros solamente vemos el futuro sin haber analizado el pasado, realmente vamos a tener una
un presente muy débil, debilitado, porque la sabiduría de nuestros antecesores ha sido prácticamente analizada y, como le digo, confrontada con la ciencia actual, y básicamente eso es lo que tenemos nosotros de herencia, la historia de nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias también al ingeniero Omar Cabrera. Responda, Qué interesante comente, reflexión la que continúe ahí. acaba de hacer el señor ciudadano. Muchas gracias por esa muy atinada reflexión. Justamente a propósito de lo que él sostiene, la historia de los pueblos, el desarrollo que han venido teniendo desde varios ámbitos, es lo que analiza, bueno, los historiadores, grandes historiadores. Yo sí recomendaría este libro, que en el fondo son 3 volúmenes, ¿no? De animales a dioses. De animales a Dios. Es decir, cómo el ser humano desde lo primitivo, cómo ha ido escalando. Por supuesto, aquí se habla de varios tipos de razas humanas, y la única pues que quedó es la sapiens. ¿Y por qué quedó esta? Pero de animales. De animales. O sea, Sí, es profundo eso. Es profundísimo, exactamente. Ahí hay una enorme metáfora que merece una serie de análisis de animales. De animales en el sentido, bueno, usted sabe que hoy, Iván, eres un animal. Y resulta que el animal a veces es mucho más racional y coherente que el ser humano. Pero por supuesto, ¿cuándo ha visto que los animales acumulan tanta comida? Tanta riqueza, ¿no es cierto? Exactamente. Tienen sed, beben. Y beben lo que calma su sed, mitiga su sed, nada más. Solo el ser humano se le ocurre hacer las cosas que hacemos. Doctor, y eso es como tenebroso para mí, cuando dice de animales a dioses. ¿Ha visto el animal cómo come? Por ejemplo, siempre, hasta me da vergüenza ponerlo como ejemplo para nosotros los seres humanos. Un chancho come y come, y no deja de comer y le dan más. Y él es feliz, y come, y se harta y se engorda. Y le importa su destino. No medita, no piensa, obviamente, el pobre animal. Pero el ser humano hace exactamente lo mismo. Trabaja y vive para el enriquecimiento fácil. Nada más, engorda y engorda su bolsillo y ensucia su mente, su alma, su corazón. No le importa su destino tampoco. Claro, ahí hay una distorsión cerebral. Sobre todo en el ámbito de las emociones y en el ámbito de la inteligencia espiritual. Y por eso le comentaba, aparte de animales a dioses y 21 lecciones para el siglo XXI y otro tomo más en el que se analiza todo el proceso histórico del ser humano, ¿no? Desde animal, en cuanto a que primitivamente pues nada estaba creado por la mano del hombre, no había ciencia, no había el mismo humanismo como para defenderse, pero lo fueron creando, se fueron dando cuenta que había que vivir de manera que lo que se haga les sirva para esa felicidad que todos añoramos, ¿no? Eso en cuanto a este tipo de estudios. Y en cuanto a esta situación cerebral, los neurocientíficos están dando nuevas luces para la educación. Por eso hoy se habla de neurolingüística, de neuropedagogía, de neuroeducación. Aquí solo, por citar aquí un caso de este científico David del Rosario, dice: hemos educado al cerebro para trabajar linealmente y con él hemos construido una batería de imágenes felices a alcanzar sin tener en cuenta la naturaleza del cerebro o de la vida misma, la vida que fluye, la vida que es dinámica, la vida que vibra, la vida que emociona porque está ahí, lista para que el hombre intervenga. Pero lo que sucede es que justamente al intervenir no lo ha hecho para favorecer a los demás. Por supuesto, no todo el mundo actúa así, sino como usted lo señalaba, para vivir como el chancho, engordarse y engordarse y engordarse de materialidad, y no para engordar el cerebro, la conducta, sino su ego. Y cree que con su ego es feliz.
llegó un momento en que en verdad no lo es. Es una apariencia. Es apenas una apariencia. Es un espejismo, más bien. Puede ser. Por supuesto. Entonces, los científicos que trabajan en sus diferentes campos, pero esto que le hablo de la neurociencia, de la neurolingüística, de la neuropedagogía, de la neuroeducación, obedece a que los educadores, por infinidad de circunstancias, no han podido o no hemos podido trabajar como debería ser profesionalmente, sino como, a veces, perdón la expresión, como un cualquiera, y no como el profesional que es en la educación o en todos los campos profesionales. Hay mucha gente que no se realiza propiamente como profesional, no puede dar de sí aquello que podría servir para validar el comportamiento de los demás. Pero es que no es muy difícil entender eso, querido doctor. Ahí creo yo, porque hay profesionales que optan por la profesión para ganar más dinero, para mejorar su currículo, pero no para mejorar su conocimiento, su sabiduría, que es la ambrosía del conocimiento y del saber humano. Ese es el problema. ¿Ah? No está preparado el profesional, no solo de la educación. Y si uno se habla de esta situación, a veces se sorprende. ¿Cómo que no estoy preparado? Si tengo mi título, tengo mis títulos. El problema no es tener títulos. El problema está en que yo tengo que aprender a digerir, a procesar el conocimiento que recibo en ese tipo de estudios. Y eso no se hace. Solo se estudia para, como siempre sostengo yo, para cumplir. Para cumplir. Usted sabe cumplir, cumplimiento. Cumplo y miento. Es una tarea nada más. Una tarea, hecha la tarea, una tarea mecánica, una tarea para ganar un puntaje. Agrícola. Y ahí termina el asunto. Entonces no hay un proceso cerebral en el que estén implicados varias circunstancias. Una de ellas, la metalingüística. 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 La metacognitiva. La antropológico-simbólica, la fenomenológica, la contextual, la misma inteligencia intelectual, emocional y espiritual, la intersubjetiva, la de relacionarnos con los demás, la intrasubjetiva, todo un componente de inteligencias, no entran para nada en el momento del conocimiento de esa persona que, entre comillas, lee. Exacto. Hay dos realidades, el que lee, el que escucha y el que, al estar frente a un grupo humano, el profesor, el maestro, solo se dedica a transmitir ese conocimiento. Y no es cuestión de transmitirlo, porque hoy usted, con pinchar un botón, qué sé yo, en las tecnologías se encuentra todo. Un clic y ya está. Ahora, por supuesto que también al encontrar todo, resulta que el que no está preparado, yo digo esta bella frase que le dijo un alto líder universal: Internet es una montaña de basura, que de vez en cuando se encuentra una perla. Entonces, ese es el problema. No pueden encontrar la perla. Exacto. No se puede porque esa persona no está preparada. Entonces, lo primero que encuentra, usted sabe, en las redes sociales, lo primero que ve alguien, y usted sabe que en las redes sociales cualquier persona sube lo que se le ocurre. Si no está preparada y los demás no están preparados, entonces se vuelve eso todo un caos. Y la primera creencia, eso es lo fenomenológico, esa imagen primera que recibe mi cerebro, y desde ahí actúo. Este me está insultando, va a ver lo que le pasa, porque ese insulto que llega al cerebro es lo fenomenológico, ¿no? Se queda impregnado ahí, es como una fotografía. Y desde ahí yo empiezo a manipular. Todos esos análisis hoy los hacen estos científicos. Hay una persona en la línea, doctor, sí. Permítame, 725-400. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Aponte. Buenos días, doctor Galo, le saluda Jorge Benít. Un placer escucharlo. Igualmente. Lo que dice el doctor Galo Guerrero es correcto, dado que necesitamos profesores que sean magísteres de verdad,
¿Qué significa la palabra magíster? La palabra magíster significa el que hace más, el que aupa, el que nos hace crecer. Pero para hacer crecer, el magíster primero tiene que ser minister, es decir, un servidor. A todos los maestros nos encanta que les digamos magíster, pero a ninguno a este momento le ha gustado que le digamos minister, servidores, ¿no? Entonces, necesitamos maestros, más que estén ahí reivindicando salarios, pobrecitos, maestros que de verdad sean testimoniales, que estén consagrados a la causa. El maestro testimonial es aquel del que no dejamos nunca de aprender algo, y cuando nos encontramos con él, yo digo cuánto me he equivocado desde la última vez que lo vi. Entonces, encontrarnos maestros de esta forma, nos sobran los dedos de las manos, doctor Galo y doctora Ponte. Entonces, necesitamos maestros que nos ayuden a crecer, ¿sí? Por eso la palabra magia significa que nos hace crecer. Necesitamos maestros testimoniales que digan la verdad a toda costa, y maestros comprometidos, maestros que estudien cada día más. Yo les he preguntado de repente a maestros, ¿cuántas horas diarias usted estudia? Me dicen, no, por ahí paso trabajando porque casi no tengo tiempo, no ajusto mi salario para mantener la familia. Entonces necesitamos maestros que estudien. Yo tengo un maestro que estudia 10, 12 horas diarias, ¿no? Imagínese este maestro testimonial, no dejamos de aprender de él. Entonces, yo creo que ese sería el modelo de maestro, ese maestro como Cristo en definitiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge, qué interesante. Y este joven fue mi alumno en el Colegio La Dolorosa, recuerdo, y luego colegas en la universidad, y va por ahí el asunto, estimado Jorge, estimada ciudadanía. Mientras no haya un compromiso auténtico, adecuado con el conocimiento, es muy difícil que, sobre todo el maestro, de verdad pueda prepararse, no para luego transmitir el conocimiento, sino para que esa vasta experiencia cognitiva le permita llegar al otro de manera que el otro pueda también procesar metalingüísticamente. Doctor, qué pena, veo el reloj que avanza inexorablemente el tiempo. Hay una persona en la línea también, vamos a escucharla, 725-400. Buenos días, escuchamos, adelante. Buenos días, mi estimadísimo Freddy. Un cordial saludo al doctor Galo Guerrero y a sus oyentes en toda la región sur del país. Le habla en Soneira Granda. Es un placer escucharlo al doctor en la radio abordando temas tan sustanciosos sobre la educación, la cultura, la filosofía, etcétera. Mi pregunta concreta es, doctor, en primer lugar, usted es el primero que aborda el tema de las neurociencias, en este caso concreto, aplicado a las ciencias humanas. Quiero conocer, por ejemplo, ¿cuál es el impacto que la nueva ley de educación superior planteaba de que cerca del 70% de académicos debe tener un PhD? Hoy están hablando de un approach internacional y de títulos mucho más elevados. Quiero conocer si estos títulos, que en algunos casos los traen de universidades europeas y norteamericanas, han impactado en los alumnos, en la sociedad, en la producción, en el nivel de vida de las comunidades. Quiero que usted con sus conocimientos me aclare. Hace años llegó a mis manos un libro de un profesor, Ángel Díaz, de la UNAM, que lo contrató la Universidad Nacional de Loja. Y en ese libro leía yo acuciosamente de que la educación básica es deber del Estado en las sociedades organizadas. La educación media era obligación de los padres de familia, y la educación superior es una decisión personal. No podemos ir
todo el mundo a la voz del carnaval, a la universidad. Eran filtros, eran selecciones, eran pruebas, estudios rigurosos para ingresar en el primer mundo. Quisiera una reflexión sobre estas palabras. Gracias, muy profesor. buenos días. A usted también. Muy bien. Gracias, profesor Enson. Hay varias inquietudes que usted plantea y en verdad muy bien direccionadas, ¿no? Porque, mire, eso es lo que necesitamos, que el ser humano piense, a ver, ¿esto qué es? ¿Cómo lo entiendo para comprometerme? Entre tantos asuntos que señaló Benson, esto del PhD. PhD pues es un doctor en investigación. PhD es un doctor en filosofía. Yo, por ejemplo, estoy metido en la cuestión yo desde la filosofía del lenguaje o desde la pragmática textual me adentro en esta temática como educador, porque me doy cuenta que los graves problemas que ahí hay en este proceso del conocimiento y los pilares fundamentales de la educación justamente pues están en la lectura y en la escritura. Y si eso no si el maestro, si el alumno no lee y digiere el conocimiento, al menos, mire, lo que plantea un poquito saliéndome, a partir de la pregunta de Enzo, mire, al menos son 5 niveles de lectura. No, la gente trabaja con cuestiones de estrategias de lectura, no es ese el asunto, no es ese. Mire, hay que trabajar primero en el nivel metalingüístico. La gramática, claro que sirve, pero no sencillamente como una norma que ahí está, no, sino para aplicarla. Tantos ejemplos al respecto. Que yo siempre comento, en uno de mis libros por ahí lo digo, el mal lector dice, Señor, muerto esta tarde llegamos. ¿Qué es eso? Viene el buen lector y le dice, tontito, y no dice eso. Señor, muerto está, tarde llegamos. Qué diferente. Porque se dio cuenta de la cuestión de la puntuación, de la acentuación. Entonces, eso es lo metalingüístico. Lo mismo pasa en lo semántico y en lo pragmático. Que no es solo que yo tengo que saber el significado, sino que lo pragmático, es decir, ese significado cala en esa comunidad o qué matices tiene, pero eso no se lo analiza. Entonces ese es el primer nivel, luego es el otro, el de comprensión, y el ser humano no puede comprender todo un texto de manera en verdad literal, porque tiene sus formas muy apropiadas, una persona en las palabras que ve, en sus comportamientos del lenguaje que están ahí. Entonces, ese otro tercer nivel, que es el inferencial, pues sirve para interpretar. Y ahí es donde el maestro lector, si es lector, puede encaminarlo a ese incipiente lector. Y luego, para en verdad aprender a ser reflexivo, crítico. Vuelvo a esto, y luego ser un lector, el que es en verdad buen lector en este sentido, que va extrayendo lo esencial de un modelo. Porque en la vida, estimado doctor Freddy y querida ciudadanía, necesitamos modelos de vida. El modelo tiene que ser superior a nuestras fuerzas. Un texto, pues por supuesto que es superior a uno. ¿Puede topar rapidísimo el último? Me parece que nos queda uno ahí. Sí. Yo quería, mire, por ejemplo, esta es una novela testimonial de una mujer que estuvo presa en los campos de concentración nazi. Esta novela, bueno, hay muchos trabajos que se han vuelto famosos. Se llama La bailarina de Auschwitz. Ajá. Y la autora es Edith Eger. Ella dice aquí todo lo terrible que vivió, se salvó de milagro, como se dice, en esos campos de concentración, y se encuentra, luego ya cuando ella emigra a Estados Unidos para que no muera pues por allá en el tiempo de los nazis, se encuentra con este, que usted seguramente lo habrá leído, parece que alguna vez lo escuché, Víctor Frank. Este señor tiene una serie de libros. Él descubrió esta cuestión de la logoterapia y todo esto porque estuvo también en estos campos de concentración. Y él, con estos libros que leyó esta señora Edith Eger, empezó a cambiar su estilo de vida porque estaba tan mal emocionalmente. Imagínense lo que es estar en esos campos, ¿no? ¿Cómo será de terrible? Es que solo así se valora también las cosas. Y se aprende. Solo el ser humano no aprende a valorar cosas sencillas, porque no nos damos cuenta que lo más rico de comer es porque antes tuvimos hambre.
el abrigo, la chompa, Exactamente. es porque antes tuvimos frío. Es lo mismo en el tema de la libertad, el tema de la vida, del buen vivir. Esas son cosas que uno tiene que ir valorando lo más sencillo. Hay una cosa, doctor, para ir concluyendo, pero sí también como una observación rápida nada más a lo que decía el profesor Neira. Imagínense la educación básica en manos del Estado, la media en manos de los padres de familia, la universitaria en manos de cada uno, que es lo correcto, debería ser. ¿Se puede imaginar lo que es el adoctrinamiento y lo que es el país del tercer mundo? El adoctrinamiento, el fanatismo. ¿Qué dirían los del MPD? La universidad, la educación gratuita. Pero oídmelo bien, doctor, que sería lindo. Yo converso con los del MPD, no nos peleamos nunca, pero los enfrento así, sobre todo con café. Fíjese usted, el tercer mundo, ¿cómo será el retroceso? Ellos son los más afectos, defensores de la universidad gratuita. ¿Para qué la universidad gratuita? De ahí salen los profesionales, ¿no es cierto? De ahí usted puede ser un administrador de empresas. Nace ahí, estudia ingeniería en administración de empresas y en efecto se pone una empresa. Se pone una empresa y genera empleo. Al otro día le dicen que es un oligarca. Ellos que propiciaban la universidad, la educación universitaria superior, de excelencia, ellos le dicen a ese empresario, oligarca, que no paga impuestos, que esconde, lo atacan. Son enemigos del que progresa, de que prospera. Así, pero para el discurso quieren en cambio que la universidad y que toda la educación sea gratuita. Punto 1. Punto 2. ¿Quién se inventó eso de que tengo que aprender filosofía si es que estoy siguiendo un PhD? Pero si no sigo el PhD, no puedo leer, no puedo saber, no puedo ser una gran persona, no puedo ser un autodidacta. ¿Quién inventó eso, doctor? De que en la universidad, solo porque estoy en la universidad, debo y tengo que leer un libro. ¿Cuántos seres humanos en el mundo que apenas aprendieron a leer y a escribir, no pasaron a las universidades, son eminencias, fueron eminencias en el pasado? Fueron eminencias, no pisaron las aulas universitarias, son autodidactas, aman la literatura, no desearían nada en el mundo que no sea tener un libro en sus manos. Exactamente. Que no sea tener un libro significa que no sea tener ideas. Los libros tienen ideas. Ya ve qué bonito. Profundas. Es un universo, ¿no? Esos universos tan simbólicos, esos son los que tiene que captar el lector. Al no captarlos o al no tener un libro, por supuesto que se dan esas conductas que usted acaba de señalar y lo más penoso justamente en las universidades. Eso que usted dice de determinadas personas justamente y que tratan de adoctrinar, claro, ¿a quién lo adoctrinan? A aquel que no está en condiciones de defenderse porque no tiene ideas sustanciales en su cabeza. Lo del PhD, pues no es más, insisto, que un título universitario. Pero, ¿sabe cuál es la diferencia? Que en este PhD, en este doctorado, es usted el que se autoforma, porque para darle ese título no es que usted va a recibir clases presenciales o a distancia en una universidad, no. Es usted el que emprende en una investigación. Exactamente. Y lo hace por su cuenta y tiene que vérselas de qué manera, cómo va a... Sí, pero lo hace estimulado por el título. Por supuesto. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema, claro. O sea, ¿por qué no se investiga sin matricularse en la universidad para el PH? Por supuesto que sí hay. ¿Por qué no? Por supuesto que sí hay investigadores en ese sentido. Sí, y esos son justamente los... Mire, por ejemplo, todos estos señores de estos libros. Una gran mayoría posiblemente no son PhD. No. Pero no hay que tenerle ese temor también, esos prejuicios, que porque escucho bastante que porque es PhD como que se quiere actuar con malicia, y no es eso, no. Ahora, porque el PhD sirve muchas veces también o cualquier título, PhD de tercer nivel, de segundo nivel, sirve solo para ostentarlo. Ostentarlo, ese es el grave problema. Y en esa ostentación hay este tipo de profesionales que justamente por vanidad, no porque de verdad estudian para poder realizarse,
como debe ser, tal como lo hace pues un médico altamente calificado. Exactamente. Y que practica la ciencia. La ciencia y defiende las vidas, ¿no? Lo mismo tiene que ser un maestro o cualquier otro profesional. Ese es el gran problema, ¿no? Esa actitud vanidosa. Pero el título como tal le sirve justamente. Sí, pero imagínese usted el alumno de esos maestros vanidosos. Imagínese usted los alumnos que no tengan ese contagio en el entorno familiar, en el entorno social, y que se queden solo con lo que les enseña un maestro vanidoso, carente de conocimiento. Hay dos peligros, el vanidoso y aquel ignorantón, que no sabe nada, que presume y lo que es más, va y engaña. Exacto. Cuando está en un grupo engaña y dice lo que más puede sin ningún pero fundamento. Ese es un charlatán, un vocinglero. Claro, y le creen, pero ¿quién le cree? Aquel también que no está formado. Que es las masas amorfas. Exactamente. Arrebañadas, mire, sin alusión. A propósito de todo este asunto de títulos y, en fin, lo que dice Edith Eger. Permítame leer aquí un párrafo. Doctor, por favor. Dice: me alegro de tener que trabajar para mantenerme a mí y a mis hijos. El trabajo es una escapatoria, lo pone así frente a la realidad que ella vive, y me proporciona un objetivo claro. Me convierto en profesora de 7º y 8º grado de estudios sociales en El Paso Barrio, en un lugar allá en Estados Unidos. Recibo ofertas de trabajo de escuelas más cotizadas en zonas más adineradas de la ciudad, pero prefiero trabajar con estudiantes bilingües que se enfrentan a obstáculos parecidos a los que nos enfrentamos Vela, que es el esposo de ella, y yo, dice, cuando llegamos a Estados Unidos. Pobreza, prejuicios. Quiero conectar a mis alumnos con sus opciones, mostrarles que cuantas más opciones tengan, menos víctimas se sentirán. La parte más complicada de mi trabajo consiste en rebatir las voces negativas de las vidas de mis alumnos. En ocasiones, las de sus propios padres, que les dicen que nunca tendrán éxito en los estudios, que la educación no es un proyecto viable para ellos. Eres enclenque, eres fea, eres feo, nunca encontrarás marido, etc. Les hablo de mi estrabismo, de los cánticos tontos de mis hermanas, de cómo el problema no era que me cantaban eso, sino que yo las creía. Pero no permito que mis alumnos sepan lo mucho que me identifico con ellos, cómo el odio destruyó mi infancia, cómo conozco la oscuridad que te devora cuando te han enseñado a creer que no importas. Eso es lo que nos han enseñado muchos. Ajá. Recuerdo la voz que llegó a mis oídos a través de los motes tetras. Si vas a vivir, tienes que luchar por algo. Mis alumnos me proporcionan algo por lo que luchar, pero sigo insensible y nerviosa, muy frágil y triste, en verdad, por lo profundamente que ella vivió. Pero acá mire, ella desaprovecha trabajos mejores, entre comillas. Claro, quiere decir que tiene desdén por la riqueza. Exacto, por eso quería leer esto, qué bien, mire, como eso es lo que tiene que captar el lector, ¿no? Mire, no la historia en sí del sufrimiento de ella, o también cómo a partir de ese sufrimiento ella se da cuenta que luego tiene que prepararse, pero no para, está bien que uno obtenga dinero porque sirve para poder sobrevivir. Si uno no tiene algunos realitos, uno no podría comprarse un libro. Incluso no podría comprar el libro. Exactamente. Pero lo que no está bien es que acapare y que piense más bien cómo puedo yo servir al que más necesita. Y eso es lo que hace esta profesora. Sí. Ir al más necesitado. Porque el necesitado, mire toda la serie de prejuicios que tiene, en verdad, al más pobre le han hecho creer que no sirve, que no vale, que no piensa. Y lo arrinconan. Por eso es que somos mensos. Exactamente, por eso es que hay que buscar maneras de cómo llegar a aquel que en verdad necesita. Querido y todos doctor, necesitamos para cómo realizarnos. Se nos agotó el tiempo. Intentaba yo parar el reloj, pero no pude. Querido compañero, querido ingeniero que me pide el número de teléfono para intervenir, sí le puedo decir que el número de teléfono es 725-400 o el 0999-4340-95, pero de hecho ha estado bloqueado el teléfono para permitirle al doctor que
hable él un poco más. Y le decía al doctor fuera micrófonos que este hombre de estos niveles, de esta nivel intelectual, que ojalá que me acompañe más. Tratamos de generar esto porque estas miasmas que genera la política, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Porque todo de lunes a viernes le metemos aquí esto. A veces uno trata de aportar, de cambiar, para ver también cómo mejoramos, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer con hombres como usted. Y le decía que ojalá nos pueda acompañar con frecuencia, podamos tener este tipo de entrevistas para que podamos aprender algo. Mire cuánto he aprendido hoy, esta mañana. Y lo que es más que haber aprendido, me ha suscitado el interés por leer incluso sus libros. Esa es la idea, estimado doctor. Ese es el punto. Buscar espacios, todos los seres humanos, este tipo de espacios. Y usted dijo algo tan interesante. Y perdone, aquí también entra usted, y lo digo con todo el respeto del mundo. Los medios de comunicación le dan demasiado espacio a los asuntos politiqueros. Sí. Y descuidamos estos espacios de carácter humanístico. A las por eso sí. Bien que usted lo dice, y yo con todo gusto aquí estaré cuando sea doctor. Factible. Yo creo que hay que seguir buscando estos espacios para que no nos sigamos, créalo, embruteciendo de tanta miseria política. Claro, un maestro mío, profesor, decía, obviamente en un curso que para mí que me cambió la vida en el periodismo, decía, ¿acaso no son los periodistas los que convierten a los delincuentes en personajes? Y mucho espacio tiene. Gracias, querido doctor, qué agradecido estoy por su gentil presencia esta mañana. Siempre la orden. Muchísimas gracias, doctor, y a la culta ciudadanía lojana.